Capítulo 31. Russell. 1. Características generales. Bertrand Russell nació en 1872 en Inglaterra y murió en 1970. Obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 1950. Su obra principal se titula Principia Mathematica, escrita en colaboración con Whitehead. Pero sus publicaciones son innumerables. Sobresalen el conocimiento humano, su alcance y sus límites. Mística y lógica. Historia de la filosofía occidental. Matrimonio y moral. La conquista de la felicidad y diversos ensayos filosóficos. Russell está plenamente colocado en la prolongación del empirismo y escepticismo de Hume, y se puede decir que es el principal autor de la nueva modalidad que presenta. En el siglo XX, esa tradicional forma del pensamiento inglés. Su influencia en el Círculo de Viena, movimiento fundado en 1929 por Schlick y Neurath, y en el positivismo lógico o filosofía analítica, es la mejor prueba de la energía de sus escritos. Veamos pues cuáles son los antecedentes de la filosofía analítica. 2. Lógica, matemáticas y filosofía. Corrientemente se piensa que la lógica de Aristóteles no ha avanzado considerablemente, desde que su autor la dejó escrita en su famoso Organon. El mismo Kant afirma que desde entonces no ha habido una modificación digna de tomarse en cuenta. Sin embargo, ya en nuestro curso de la lógica hemos estudiado someramente los avances que se lograron en la Edad Media, y luego los primeros intentos de logística debidos a Leibniz. Confróntese capítulo 46 de mi introducción a la lógica. Pero a partir del siglo XIX, los avances en las investigaciones lógicas fueron de mucha mayor importancia. Los matemáticos de ese tiempo, como Frege y Peano, por ejemplo, se preguntaron acerca de las relaciones entre lógica y matemáticas. La razón de estos trabajos era el periodo de crisis por el que pasaban las ciencias matemáticas. Tal parecía que a partir de las geometrías no euclidianas, las tradicionales verdades matemáticas se venían por tierra, o por lo menos hacían pensar en la necesidad de su fundamentación radical. Debido a esto fue como se pensó en el papel de la lógica en conexión con la solidez de las verdades matemáticas. En un principio se creyó que la lógica debería constituir un capítulo de las matemáticas, y así fue como se elaboró la llamada lógica matemática o lógica simbólica. Poco después, ya en el siglo XX, los pensadores más bien se inclinaron a invertir el orden de fundamentación y actualmente están casi completamente de acuerdo en que la lógica tiene un puesto más primario y fundamental que las matemáticas. Son estas las que se apoyan en la lógica y no al revés. De este modo, la lógica conserva su anatomía, aún frente a las matemáticas que pretendían absorberla, según los trabajos del siglo XIX. En estas condiciones es como aparecen los pensadores de la corriente positivista como Bertrand Russell y Wittgenstein, y los del Círculo de Viena. Todos ellos quieren utilizar un instrumento preciso en sus investigaciones filosóficas. Dicho instrumento es, justamente, la lógica matemática, y debido a esto es como surge la corriente llamada positivismo lógico. No es que la lógica matemática esté unida exclusivamente al positivismo. Cualquier corriente filosófica la puede utilizar. Pero ciertamente, hay una especie de afinidad entre dicha lógica y las tesis del positivismo.
Esa afinidad reside principalmente en lo que respecta a la importancia del punto de vista de la extensión de los conceptos o clases, lo cual deja en un lugar muy secundario el punto de vista de la comprensión de ellos, tal como en las filosofías racionalistas se estilaba. El positivismo lógico está, pues, en íntima connivencia con el empirismo de los siglos XVII y XVIII, que era el enemigo primario de todo racionalismo de esa misma época. La lógica matemática, por su parte, aun cuando no es propiamente un método empirista, ha sido cultivada preferentemente en ese solo sentido. De esta manera, a raíz de una crisis de las ciencias matemáticas y de una profundización en la lógica, se dio origen a la lógica matemática, la cual ha servido como instrumento básico de la nueva modalidad del empirismo inglés, que ahora en el siglo XX toma el nombre de positivismo lógico y también el de filosofía analítica. Confróntese el positivismo lógico. Compilado por A. G. Ayer y editado en el Fondo de Cultura Económica, México, 1965. 3. El principio de verificabilidad. Una de las más importantes tesis que se esgrimen dentro de la filosofía analítica es el principio de verificabilidad. Consiste esencialmente en abstenerse de calificar como verdadero o falso aquello que no se haya comprobado experimentalmente, o que no se ve como se pueda comprobar. La verificación o comprobación experimental es la piedra de toque de cualquier proposición. Por medio de ella es como se puede obtener la certeza acerca de su verdad o de su falsedad. El principio de verificabilidad se podría enunciar, pues, de la siguiente manera. Solo es verdadero aquello que se puede verificar experimentalmente. Nótese entre paréntesis que ese mismo principio enuncia algo que no puede ser comprobado experimentalmente. Aquellas proposiciones o enunciados que no pueden comprobarse representan una ausencia de sentido. Se les debe rechazar, no por falsas, sino porque carecen de significado. En este momento advierten los positivistas lógicos que, para que una proposición sea calificada como carente de sentido, solo es necesario que se vea la imposibilidad de recurrir a un método experimental para comprobarla. No es necesario que, de hecho, ya esté comprobada. Lo que no tiene sentido es lo incomprobable. Lo que tiene sentido es lo comprobable. Sea que ya ha sido comprobado, sea que todavía no, pero es posible ver cómo se llegaría a comprobar. Entre estas proposiciones verificables es donde se da lo verdadero y lo falso. No así en las inverificables, que simplemente carecen de sentido. Los ejemplos más típicos están en el caso de aquellos conceptos referentes a lo puramente espiritual. Dios existe. Es, según esta corriente, una proposición carente de sentido porque no hay medio posible para comprobarlo experimentalmente. Hay que desechar dicha proposición del contenido filosófico, y no porque sea falsa, sino porque carece de sentido. En cambio, la luna tiene vida vegetativa, ya eso no es una proposición verdadera o falsa, porque, aun cuando no se haya comprobado en los tiempos de Russell, de todos modos es fácil imaginar el método que se puede seguir para comprobarla experimentalmente. En resumen, hay proposiciones carentes de sentido que son incomprobables, y también hay poseedoras de sentido o comprobables, ya sean verdaderas o falsas, ya comprobadas o no comprobadas. La falla de este principio de verificabilidad reside en que, además de lo ya hecho notar poco más arriba, pues él mismo no es comprobable experimentalmente, supone que el conocimiento de lo verdadero se limita a lo puramente sensible y no admite, al menos explícitamente,
pues enseguida se traiciona. La intuición intelectual con la cual el hombre puede posesionarse de verdades inteligibles y que no dejan de serlo a pesar de la imposibilidad de su comprobación o verificación experimental. Una vez más, el positivismo lógico y la filosofía analítica se colocan en un nivel empirista que ya ha sido suficientemente combatido a propósito de Hume y demás autores que lo preconizan. 4. Los conceptos metafísicos. De lo dicho se desprende que la metafísica es, nuevamente, expulsada del ámbito de la filosofía analítica. En efecto, aquel concepto que pretenda designar una realidad suprasensible, más allá de lo físico, esto es lo metafísico, es, por definición, un concepto inverificable, y por lo tanto carente de sentido. Y esta misma conclusión se puede obtener analizando el tema de cada uno de los tratados propios de la metafísica, a saber, Teodicea o Teología Natural, Teoría del Conocimiento y Ontología. Todas aquellas tesis que se refieran a la existencia de Dios deben desecharse, pues, en definitiva, no es posible ponerse de acuerdo acerca de algo que no cae dentro de los límites de nuestro conocimiento. La teodicea o teología natural no pertenece pues a la filosofía. Asimismo, la famosa querella entre realismo e idealismo, tema central de la teoría del conocimiento, tampoco es propia de la filosofía, pues por principio es imposible verificar si existe o no, algo que sea independiente de nuestro conocimiento. Cuando el realismo afirme la existencia independiente de seres extramentales, lo hará de modo gratuito, pues si quiere verificar eso, por el mismo hecho ya no está tratando sino de entes afectados por el conocimiento. Recuérdese la discusión acerca del principio de inmanencia. Tampoco el idealismo puede negar la existencia de lo extramental como algo independiente. Para verificarlo se requeriría de un conocimiento exhaustivo de todo lo que hay. En resumen, el problema clásico de la teoría del conocimiento debe desecharse, pues cualquier solución es inverificable. Y por último, el problema del ser como un fundamento atemático de todo ente es también un problema sin sentido. Lo que conocemos son entes y por lo tanto, cualquier postulación de algo atemático es, por definición, algo inverificable. El caso de Heidegger, que pretende una filosofía como un tratado del ser, es un puro juego de palabras, carente de seriedad. En consecuencia, ninguna de las tres partes de la metafísica es aceptable. Ni la teoría del conocimiento, ni la teodicea, ni la ontología ofrecen temas de posible verificación. La metafísica es, pues, un engendro inverificable, y expuesto a las afirmaciones y negaciones más disímiles, como de hecho ha permanecido a lo largo de toda su tenebrosa y mística historia. 5. La filosofía analítica. Con estas breves acotaciones acerca del movimiento positivista del siglo XX, ya podemos tener una idea de lo que es la llamada filosofía analítica. Esta filosofía analítica es el resultado conjunto de las influencias ya descritas, a saber, desarrollo de la lógica matemática, trabajos positivistas de Bertrand Russell y la fundación, en 1929, del Círculo de Viena, justamente con la integración de fundar una dirección filosófica con carácter netamente científico, en el positivismo y con el rigor propio de la lógica matemática. Podemos describir a la filosofía analítica como el último intento de los autores de orientación empirista y científica para constituir una disciplina reflexiva sobre los datos de la ciencia experimental y que no carezca de las mismas cualidades de ese saber científico: verificabilidad, rigor lógico, ausencia de teorías místicas y metafísicas. La filosofía analítica no quiere ser una nueva teoría,
sino simplemente una reflexión y esclarecimiento del significado real que tiene nuestro lenguaje ordinario. La filosofía analítica se convierte, pues, en una filosofía del lenguaje. 6. Comentario crítico. De acuerdo con lo ya asentado en los párrafos en letra menor de los números anteriores, podemos ahora resumir las críticas a la filosofía analítica. A. El principio de verificabilidad denota una limitación arbitraria en el campo del conocimiento. No se considera la validez propia de lo inteligible por la intuición. B. El rechazo de la metafísica es contradictorio, pues, en el fondo, lo que se pretende en toda filosofía es una fundamentación radical de los demás conocimientos científicos. No es otro el objeto del análisis del lenguaje, pues justamente dicha fundamentación es lo que constituye a la metafísica. C. El recurso a la lógica matemática, además de connotar la necesidad de fundamentación arriba declarada, no ofrece las garantías requeridas en esa labor cimentadora. La validez de los conceptos, el carácter necesario de las tesis científicas y la universalidad de sus verdades son temas que, analizados, trascienden a la ciencia y a la lógica, aun a la lógica matemática, y que justamente originan una metateoría que fue llamada filosofía primera por Aristóteles y metafísica por la Edad Media. Rechazar la metafísica equivale, pues, a rechazar la fundamentación buscadora en el análisis de nuestro lenguaje, de nuestros significados, de nuestra ciencia y, en una palabra, de nuestro mundo. D. Y por último, no es desechable, sino del todo laudable, el deseo de rigor, de claridad y de evidencia, junto con el rechazo de todo aquello que huela a la imposición tradicional, carente de fuerza propia de orden científico. Justamente eso es lo que se pretende en todo auténtico filosofar. Sobre este tema son recomendables para ampliar el estudio: Ayer, el positivismo lógico, Fondo de Cultura Económica; Copleston, Filosofía Contemporánea; Herder; Ayer, Lenguaje, Verdad y Lógica; Eudeva.